Entonces, bueno, buenas tardes a todos. Vamos ahora a hablar del precepto multicapa. Les voy a mostrar pues como el funcionamiento y una implementación que tengo elaborada de esto para no como quedarme tanto tiempo porque pues son muchos detalles. Y ya de allí pasaría a la parte práctica del tema de la librería de SKLearn, que sería como principalmente la idea del día de hoy. Entonces, bueno, como habíamos mencionado en la clase pasada, una red está compuesta por capas de entrada que no hacen nada. Tenemos las capas ocultas, que es donde realizamos el procesamiento, y una capa de salida que tratamos de ajustar pues a la salida que nosotros estamos necesitando. La señal de entrada se propaga hacia adelante en las distintas capas. Ese paso se llama el forward, o sea, hacia adelante. Y ese paso básicamente es calcular la salida con los pesos que nosotros tenemos. Al final de esto, nosotros vamos a tener una salida la cual vamos a comparar con la salida que queremos de acuerdo al patrón que ingresamos de entrada. A eso le calculamos el error, ¿sí? Igual que en Adeline, y vamos a tomar ese error, bueno, paso hacia atrás, vamos a tomar ese error como entrada hacia atrás y a partir de ese error vamos a corregir cada uno de los pesos de la red. Entonces, bueno, por acá eso ya se ha hablado, esto ya también lo mencioné, esto fue lo que yo estaba implementando la clase pasada y vamos a hablar en sí ya de lo que es el algoritmo. Entonces, básicamente son dos pasos que se van a realizar en la red neuronal. Tenemos el forward stick, que es el paso hacia adelante, que es calcular la salida normalmente. Y luego vamos a hacer el paso de backpropagation o propagación hacia atrás, que es el que vamos a tomar el error como entrada, ¿sí? Pero desde la salida. Y vamos a ir propagando ese error para mirar del error que obtuvimos cuál es el aporte de cada neurona a ese error y así poder realizar la respectiva corrección con la regla del gradiente descendiente. La regla del gradiente descendiente, si ustedes recuerdan, el peso actual, ¿sí?, es igual, bueno, el peso y de la J de la neurona I es igual al peso actual de la neurona JI más el factor de aprendizaje por el delta de J. O sea, básicamente esto tiene que ver la derivada de esto con respecto al error, ¿sí?, por X sub J, ¿sí?, que es la entrada que se visualiza desde allí. Entonces vamos a asumir cada capa directamente como si fuera independiente. Y las capas que están antes de ella son entradas y las que están después de ella pues sencillamente se conectan a las salidas. Entonces lo primero que vamos a darnos cuenta es que vamos a tomar primero el error neto que tenemos en la capa de salida, ¿sí? El error neto que tenemos en la capa de salida, que es básicamente la resta entre el valor deseado y el valor obtenido, ¿sí? Y el error básicamente va a ser la sumatoria de un medio de esos errores al cuadrado, porque estamos tomando el error cuadrático medio como métrica de calcular el error. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calculamos la derivada de ese error y nos da básicamente que es este error t menos y por la derivada de la entrada neta por la entrada que se visualiza en la neurona. Y ahorita gráficamente les voy a explicar qué está pasando. Después de esto, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la regla del gradiente descendiente, que consiste en el peso de la siguiente iteración va a ser igual al peso de la iteración actual por el factor de aprendizaje menos el gradiente, que esto en resumen va a ser WI sub J de n, o sea el peso actual, más el nuevo peso por el error por la derivada de la entrada neta que ve la neurona por la entrada pues que nosotros estamos evaluando en ese peso. O sea, básicamente, ¿a qué se refiere esto? Entonces aquí tenemos una neurona cualquiera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un peso 1, un peso 2 y un peso 3. Bueno, sabemos que hay una función de activación que es f, sabemos que f es la sigmoide, que es 1 más e a la menos x. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? La entrada neta de esta neurona, si la entrada neta de esta neurona, pues ¿qué va a hacer? Si acá tenemos unas entradas OTSU1, si entramos una entrada, les pongo no X porque pueden venir de otra neurona. OTSU1, OTSU2, OTSU3. Supongamos que acá hay más neuronas, ¿vale? Que aquí básicamente hay una neurona que conecta por acá, hay otra que conecta por acá y otra que conecta por acá. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, digamos que hay una neurona que conecta por acá y otra neurona que conecta por acá. Supongamos que viene así. ¿Listo? Porque pues esto no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar esto y lo que vamos a hacer para calcular esto, vamos a tener el peso actual, o sea, pongamos W1 más el factor de aprendizaje por el error, ¿sí? Que lo voy a poner E.
el error pues ya lo vamos a mirar cómo lo calculamos. Y podemos a calcular con la derivada de la sigmoide, con f', evaluado en la neta. ¿Pero cuál es la neta? Bueno, y falta el bias aquí. El bias, bueno, asumirlo positivo. Tengo el bias acá. Entonces tengo W1 por OPSU1 más W2 por OPSU2 más W3 por OPSU3 más el bias, ¿vale? Esta es la entrada neta. Y lo vamos a multiplicar por la entrada, o sea, por OPSU1, ¿sí? Por cada una de las entradas que tienen que ver, porque el valor que pasa por aquí es OPSU1. Y de esta manera vamos a corregir el peso 1. ¿Cómo haríamos para corregir el peso 2? Pues, bueno, es W2 más N por el error. Vamos a ver ahora que es el error que vemos en la neurona. Por f' de la neta, pues ya es claro que la neta es esto. Por OPSU2, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a aplicar esa regla para cada una de las neuronas. Lo que va pasando es que para la capa de salida que ustedes ven acá, para la capa de salida, voy a dibujar tú mismo el ejemplo. Para la capa de salida que ustedes tienen, pues básicamente supongamos que el red neuronal es así, ¿sí? Supongamos que es una red neuronal así. Esto va conectado así, esto va conectado así, esto va conectado así, esto va conectado así. Y aquí está la salida, ¿vale? Esta es la capa de salida, ¿sí? Esta es la capa de salida. Y esto viene siendo capa oculta 1, capa oculta 2. Y supongamos que vienen 3 entradas. X2, X3. Esta sería la capa de entrada. La capa de entrada realmente no hace nada, ¿sí? La capa de entrada no hace nada. Sencillamente pues se conectan así. Recuerden que es todas con todas. Y bueno, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues supongamos que tenemos una salida Y, ¿sí? Y tenemos un patrón, por ejemplo, 001, supongamos. Y nuestra salida fue 1, pongamos que fue 0.5, nuestro Y, y la salida deseada es 1, pongamos que es T. Entonces, ¿cuál es la medida del error? Entonces, la medida del error pues es la diferencia entre ellas dos, pues ya combinándolo a nivel pues ya con la derivada. Entonces nos daría T, que es S menos Y, ¿sí? Que sería 1 menos 0.5, pues da 0.5. O sea, este es el error que ve esta neurona, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para corregir esos pesos? Entonces vamos a tener en cuenta, vamos a devolvernos hacia acá. Voy a dejarlo en un color diferente. Vamos a devolvernos hacia acá. Y lo que va a pasar es que aquí, digamos, hay unos pesos. Llamémoslo, bueno, está la neurona 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería neurona 6, peso 1, neurona 6, peso 2, neurona 6, peso 3. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto nosotros? Para poder calcular esto, el error de la neurona, pues ya nosotros ya lo tenemos. Entonces, el error de la neurona, básicamente vamos a tomar que la actualización de W61 va a ser igual que, pues al valor actual, W61, más el factor de aprendizaje, pues que lo colocamos como parámetro, y vamos a tomar ese error. ¿Ese error cuánto vale? Pues que 0.5, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por la derivada de la entrada neta, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la derivada de la entrada neta? ¿Sí? Entonces resulta que, pues si estamos usando la función de activación f igual a 1 más e a la menos x, pues la derivada, recuerden que es f por f de 1 menos a, ¿sí? Perdón, f por e1 menos f. Esa es la derivada, ¿sí? Eso ya les había mostrado en la clase pasada, pues que la derivada de esa función está en términos de ella misma. Entonces es bastante fácil implementarla. Y entonces ya tengo la f de la neta. ¿Pero cuál es la neta que ve la 6? Pues la neta viene siendo la salida de la neurona 3 por W61 más la salida de la neurona 4 por, perdón, la salida de la neurona 4 por W62. Y siempre se me pasa que estos señores tienen vías. Entonces, vías 1, vías 2, vías 3. Ese vías es súper importante cuando la neta es 0. Vías 4. Entonces, ¿qué pasa? Pues más el vías, ¿sí? Esto, bueno, me faltó O5 por W63 más el vías, ¿vale? Esta es la neta que ve ella, ¿sí? Entonces, pues evaluamos la función derivada en esto y lo multiplicamos por la salida de O3, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá, la salida de O3. Entonces, esta es la regla de corrección para cada uno de esos pesos. ¿Qué va a cambiar en 6.2 y en 6.3? Pues va a ser exactamente lo mismo. W62 va a ser igual a esto. Lo único que va a cambiar
aquí no es, aquí, bueno, aquí estamos bien. Pero 3, entonces por ejemplo, para W62, ¿cómo va a cambiar? Pues va a ser W62 más el factor de aprendizaje por el error, que en este caso es 0.5, por f' de neta, ¿cierto? Por este caso, ¿quién está relacionado con? Pues la salida de la neurona 4, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicar esta corrección aquí para estos primeros pesos, o sea, estoy solo corrigiendo la capa de salida, ¿sí? Solo para estos 3 pesos. Ya luego hablaremos qué pasa con estos pesos de acá, ¿sí? De la capa oculta 2 y de la capa oculta 1 y la capa oculta 2. Vamos a hacer primero los de la capa oculta 2 y luego los de la capa oculta 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Yo sé que llega al punto, listo, corregí los 3 pesos. ¿Y ahora qué pasa? Yo tengo que mirar ahora ese error que se presentó, cómo se va a ver en la capa anterior, que es lo que voy a pasar a explicar. O sea, este error, pues ya sabemos que es el error que ve la neurona C. Pero, bueno, ¿cuál es el error aquí? ¿Cuál es el error acá? ¿Y cuál es el error acá? Porque ese error va a ser como la entrada de esa neurona, ¿sí? Estamos haciéndolo al revés. Entonces, lo que va a suceder, aquí yo ya estaba, lo que va a suceder es que el error va a ser básicamente f', la derivada de la entrada neta, h, por el valor del error por el peso. Entonces, ¿cómo se van a propagar? Vamos con el mismo ejemplo, ¿sí? Voy a permitirme copiarlo y pegarlo por acá. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros ese error allí? ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder, borro acá, perdón, me fue, aquí está. Entonces cierro acá, voy a quitar varias cositas que me están estorbando para hacerlo un poco más claro. Esos pesos sí no los debía haber borrado. Entonces voy a quitar como estas cositas azules que estorban. Ahí todo va a colocar las líneas. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces lo que quiero que observen es que pues yo, para poder trabajar esta regla, yo necesito saber cuál es el error de las neuronas 3, 4 y 5. Vamos a hablar de los pesos que están conectados con ella. Pues este sería peso 1 de la neurona 3. Entonces 3, 1. Y este de aquí sería peso 2 de la neurona 3. Peso 1 de la neurona 4 y peso 2 de la neurona 4. Entonces, ¿qué nos dicen? Vean, usted para pasar el error, o sea, como que pase para acá, usted lo que debe hacer es básicamente coger y multiplicar. ¿Dónde está mi colorcito? Aquí. Usted lo que debe hacer es coger el error de salida, pues que sabemos que es 0.5. Solamente tenemos un error aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a propagar? Voy a coger, básicamente, miren, f' de la neta, pero no de la de salida. Entonces, f' de la neta, vamos a ver, de la capa oculta, y vamos a tener el peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Primero, tengo que calcular la neta de la 3, la neta de la 4 y la neta de la 5, para poder calcular eso, para poder el error que se ve ahí. Entonces, la neta de la 3, pues, ¿qué va a hacer? Salida de la neurona 1 por WC31 más la salida de la neurona 2 por W32 más vías 3, ¿sí? Esta es la neta de la 3, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el error en la neurona 3? El error en la neurona 3 pues va a ser básicamente el error pues que tenemos afuera, ¿sí? Por este peso de acá, W61 por F' de la neta. Entonces, F' por la neta de 3. Entonces, ese error que ustedes ven ahí es el valor del error que se ve en la neurona 3, pues que tiene incidencia sobre ese error. El mismo procedimiento se va a hacer sobre la neurona 4 y el mismo error se va a hacer sobre la neurona 5. Entonces, nosotros, ¿qué ganamos con eso? Una vez que ustedes tengan los errores en cada una de las neuronas, para actualizar los pesos van a aplicar el mismo procedimiento que ustedes conocen, ¿sí? Básicamente por acá está, calcular la salida la neta de la oculta y por acá está la corrección. Entonces vamos a tomar el n por el error de la capa oculta. Lo bueno es que ese error ya contiene la derivada. Miren que este error aquí miren que al principio acá yo consideré la derivada, ¿sí? Miren que acá yo la estoy considerando, ¿sí?
Pero como ya en el cálculo del error ya estoy considerando la derivada, miren, ya aquí estoy considerando la derivada, entonces yo básicamente tomo ese error y ¿cómo actualizo el peso? Entonces voy a actualizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, W31 a qué es igual, pues al peso actual W31 más n por el error de la neurona 3. Y ahora, ¿por qué más lo multiplicamos? ¿Por qué lo más multiplicamos? Hay una cosita, creo que puede faltar la entrada. Efectivamente, por la entrada. ¿Y qué entrada está relacionada con W31? Ustedes miran, y es la salida de la neurona 1. ¿Sí? Esa es la actualización del peso 3. ¿Cómo es la actualización del peso 2 de la neurona 3? Pues W32 más el factor de aprendizaje por el error que se ve en la neurona 3, que es el que necesitamos mandar a 0. Y esta vez, ¿qué neurona está influyendo sobre porque estamos hablando de este peso de aquí, que ustedes ven aquí. Entonces, pues la salida de la neurona 2. O sea, básicamente el truco consiste en ver la capa anterior como si fueran entradas, ¿sí? El procedimiento que les expliqué se va a repetir para esta neurona 1 y se va a repetir para esta neurona 2. Y de la misma manera se van a actualizar los pesos de peso 1, neurona 1, peso 2, neurona 1, peso 3, neurona 1, peso 2, neurona 1, perdón, es el de arriba, peso 1, neurona 2, peso 2, neurona 2 y peso 3, neurona 2. De esa misma manera se va a repetir. O sea, básicamente vamos a necesitar las salidas que tiene cada una de las neuronas, porque la salida de cada una de las neuronas es la entrada de la siguiente capa. O sea, el algoritmo básicamente opera de esa manera. Usted está parado en una neurona y supone que las salidas de las anteriores son como entradas. O sea, usted ignora la estructura por ahora y va actualizando los respectivos pesos, que es lo que va a hacerse acá. Ahora sí ya puedo explicarlo. Entonces se utiliza un conjunto de patrones para entrenar la red. Recuerden que patrones son entradas versus salida esperada. Entonces, por ejemplo, una de 3, por ejemplo, una compuerta OR. Entonces 001, 010 y así. Y aquí sería. Estos son patrones. Entonces tiene el primer patrón, el segundo patrón, el tercer patrón, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer siempre que esté, pues van a calcular la salida esperada. Voy a ponerle paréntesis porque pues no sé cuál es. Y a partir de ese error van propagándolo hacia atrás y van actualizando los respectivos pesos. Se aplica la entrada a la red y se calcula la salida total, que este es el paso forward, hacia adelante. Se calcula el valor deseado de la salida y se propaga el error hacia atrás, es decir, que el error de la capa n se basa en el error de la capa n más 1. ¿Qué quiere decir eso? Pues si usted tiene una capa oculta 1, el error de la capa oculta 1, ¿de quién va a depender? Pues como se propaga el error hacia acá, hacia atrás, entonces el error de esta señorita depende del error de la siguiente capa, ¿sí? Y propagan eso hasta encontrar la capa de entrada, pero pues la capa de entrada realmente son los pesos de la primera capa, ¿sí? Y se verifica la condición de parada, pues tenemos varias, número de iteraciones, por ejemplo, número de patrones correctos, también tenemos iteración, pues que es el aburrimiento, número de patrones correctos, que es como algo que aceptamos, o un error esperado, ¿cierto? Pero el error depende del error cuadrático medio. Como el error cuadrático medio es un valor... bueno, hay otro más. Es un error que también depende de los datos que ingresamos, entonces pues a veces es difícil como tener un valor estandarizado. Y hay otro que es un porcentaje de accuracy, un porcentaje de precisión. Y ahorita les voy a explicar qué quiere decir eso, porque pues también nosotros tenemos varias formas de entrenar esto, ¿sí? Nosotros también tenemos varias formas de entrenar esto. Y también podríamos, bueno, ya con cierta precisión, que tiene que ver con los patrones, sino que hay una leve diferencia. Entonces yo podría decir, bueno, ya si es mayor del 90% de la precisión, me está prediciendo el 90% bien, pues yo diría, bueno, ya está pues como que lo queremos, entonces dejémoslo ahí, ¿sí? Entonces también podría ser, ¿sí? Por la precisión. Bueno, entonces, vamos allá a hablar del algoritmo en sí. Entonces, se actualizan los pesos del precepto multicapa entre -1 y 1, igual que lo que vimos. Mientras la condición parada sea falsa, repita los tres pasos. Se aplica la entrada, se calculan los valores netos para las capas ocultas,
o sea, propagación hacia adelante, se calcula la salida, calculamos los valores netos de entrada pues de la capa de salida y calculamos finalmente la salida de la red. Entonces vamos calculando el proceso hacia adelante, como les había explicado el miércoles. Ahora sí, viene lo interesante. Calculamos los términos de error para la capa de salida. ¿Cómo es el error de la capa de salida? Pues tenemos el error, ¿cierto? Por la derivada, ¿sí? Por la derivada, básicamente. Estimamos el error para las capas ocultas de la misma manera. F' neta, miren, por... Esto es básicamente, no, don't worry with that. Básicamente, cuando ustedes tienen, digamos, algo así, el error que ustedes ven, por ejemplo, en esta capa oculta, adelante, esa sumatoria quiere decir esto. El error que usted ve aquí, llamamos error 1, error 2, error 3, pues este error que usted ve es la suma de estos aportes, básicamente, ¿sí? Básicamente la suma de estos aportes que usted ve acá. Cada uno de esos errores, pues es la suma de los aportes de los errores que se perciben en cada uno, ¿sí? Que sería el error que usted ve aquí por el peso, ¿sí? Por el peso. Bien, primero se calculan los errores en todas las capas. Posteriormente actualizamos los pesos. Y los pesos sencillamente se actualizan por factor de aprendizaje por el error. Lo bueno es que el error ya incluye la derivada, como les mencioné, y lo consideramos por cada una de las salidas vistas por cada peso. ¿Qué quiere decir eso? Si usted tiene una neurona y usted ya tiene una medida de error aquí, esto es un peso WI, W sub J, W sub K, y usted acá tiene una salida de otra neurona, supongamos que viene así. Entonces aquí tiene la salida OI, aquí tiene la salida OJ, aquí tiene la salida OK. Pues ¿de qué depende? Pues básicamente la actualización de este peso W sub K pues va a depender del error que usted vio aquí, que calculamos con la fórmula anterior, y la entrada, la salida pues que nos da la neurona anterior. Pues hagan de cuenta como si fuera una especie de voltaje que pasa por ahí, una especie de electricidad que pasa por allí, que tiene un valor de O sub K, y pues tenemos que multiplicarlo por el valor del error. De esa manera vamos a actualizar los pesos. Bueno, aquí hay una cosita, es que faltó W sub 0 de n más esto, ¿no? Y W sub h de n más esto. Aquí bueno, faltó eso. Porque básicamente el valor del nuevo peso es el peso actual que usted tiene en la iteración actual más la corrección, que este viene siendo el delta de W sub h de n. ¿Sí? O sea, básicamente el gradiente que estamos aplicando a partir de la derivada, buscando disminuir ese error a cero. O sea que el error se ve como la sumatoria de todos los posibles errores que tiene cada una de las neuronas. O sea, el error básicamente se reparte entre todos y la idea es que cada uno reduzca su aporte a cero. O sea, la idea es que cada neurona reduzca su error lo más posible, ¿sí? Bien, y finalmente pues verificamos el mínimo global, básicamente un error cuadrático medio podría ser, que tiene que ver básicamente todos los patrones, ¿sí? Todos los patrones evaluando la diferencia de al cuadrado, ¿sí? Entonces les voy a mostrar una implementación que yo hice, voy a ir lo más despacio que pueda, para que ustedes vean lo que sucede en cada una de las etapas, Entonces, permítanme, ajusto esto. Creo que es... ya, el error es mío. Bueno, entonces vamos ahora, por acá tengo un perceptron. Este perceptron yo lo implementé pues ya anteriormente, ¿sí? Entonces este perceptron trabaja sobre una neurona que tiene la siguiente estructura y vamos a ver qué sucede en cada caso. Voy a dibujarla. Tiene la número de entradas, si no estoy mal, son 3. De hecho es un Word de 3, es una función OR. X, Y, Z. La primera es básicamente una de 2 neuronas. La siguiente, según veo allí, es de 3 neuronas. Yo les voy a explicar cómo intuí eso. Y la salida pues tiene que ser una neurona, porque la salida tiene que ver con el número de bits de salida que tenemos. En este caso tenemos solo 1. Entonces, pues bueno, ya saben que esto viene conectado de esta manera. Todos con todos. Viene así. Viene así. Viene así. Bien. La red neuronal que ustedes ven allí inicialmente, esperen, yo le bajo un poquito esto para que lo vean. Voy a darle un enter acá para que vean lo que yo estoy sacando,
¿sí? Para que ustedes vean lo que yo estoy sacando. Esperen a ver si dándole un enter acá mejora. Sí, bueno, me gusta un poquitico así. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Inicialmente ustedes ingresan un patrón. Entonces, pues los patrones, pues ya saben, pues es una función OR. Es de 00, 001 hasta 111. Esos son los patrones. En total tenemos 8 patrones. La salida esperada, pues es una función OR. Pero la salida esperada, la primera 0 y las otras 1. Eso ya pues es conocido también. Entonces, lo primero que se va a hacer, vamos a propagar hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Acá hay unos pesos, acá hay otros pesos y acá hay otros pesos. ¿Sí? No los voy a escribir tanto porque pues sale un poco lejano, un poco pues listo. También siempre se me olvida el bias. Entonces, bueno, ahí van los bias. Entonces, bueno, digamos que ingresamos este primer patrón. Ingresamos nosotros este primer patrón y obtuvimos una salida dada. Pongámosle .7, supongamos. ¿Sí? Que tuve esa salida. Bien, como yo sé, hay una cosita que se aplica acá. Como yo sé que la salida, cuando habla corrección de salida, básicamente es que yo sé que pues, si la salida tiene que ser 0,1. Entonces yo puse una reglita, que uno lo puede hacer. Es que si la salida es menor que .5, póngame un 0. Y si y es mayor o igual que .5, póngame un 1. Entonces en este caso pues sería un 1. ¿Sí? Entonces ese sería, pues, llamémoslo salida corregida. ¿Sí? Entonces, bueno. Sino que esta salida corregida yo la utilizo para el error, pero para entrenar voy a utilizar esta. ¿Listo? Simplemente quería explicar esto, lo de la corrección. Entonces, bueno, lo primero es hacer una red neuronal. Como les había explicado en la clase pasada, pues estas son multiplicaciones de matrices, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Aquí están las multiplicaciones de matrices. ¿Sí? Ya está hecho. Esto es una red neuronal de 3 capas. Pero hay algo adicional que yo voy a sacar que necesito. ¿Yo qué necesito? Resulta que pues para calcular la propagación hacia atrás, yo necesito saber no solamente las entradas y las salidas. Yo necesito conocer primero las salidas de estas neuronas. Pongámosle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo necesito saber la salida de la neurona 1. Entonces, ¿cuánto es el valor de O1? ¿Cuánto es el valor de O2? ¿Cuánto es el valor de O3? ¿Cuánto es el valor de O4? ¿Cuánto es el valor de O5? O6, pues viene la salida total. Entonces, por esa razón, si ustedes observan, yo empiezo a devolver, miren, salida, capa 2, salida, capa 1. Observen ahí, yo devuelvo las salidas, porque las voy a necesitar. ¿Por qué las voy a necesitar? Para poder calcular los cambios de los pesos. Adicional a eso, también voy a necesitar las entradas netas. Las entradas netas, ¿cuál es la entrada neta de 1? Voy a ponerle x barra 1. Bueno, voy a ponerle y, para no confundirlo con la letra x. Entonces, ¿cuál es la entrada neta de la neurona 1? Que ¿cuál es la entrada neta de la neurona 2? Que ¿cuál es la entrada neta de la neurona 3? ¿Cuál es la entrada neta de la neurona 4? ¿Cuál es la entrada neta de la neurona 5? ¿Cuál es la entrada neta de la neurona 6? ¿Por qué la necesito? Que es lo que está ustedes viendo acá, entrada neta capa de salida, entrada neta capa 2 y entrada neta capa 1. Es lo que ustedes también, es lo que yo estoy devolviendo. O sea, es una función que me va a volver variable. Bueno, realmente esto es una tuple que me está devolviendo toda esa información. ¿Por qué lo voy a necesitar? Recuerden que el error de la capa oculta actual depende del error de la capa oculta más 1, ¿cierto? Por el peso, por la derivada, ¿sí? De la entrada neta, ¿sí? Vamos a necesitar nosotros eso, ¿sí? Para poderlo propagar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? ¿Sí? Entonces ya tengo todo lo que necesito, ¿sí? Y lo que yo voy a empezar a hacer es lo siguiente. Bien, yo voy a hacer mi PC. Bueno, esto es un ejemplo. Esto, bueno, básicamente voy a conectar esto, permítanme. Ahí está conectando con el... Listo, ya está conectado. Entonces ejecuto esto. Ejecuto esto. Miren la corrección que les he mencionado, pero pues eso es algo para ver la salida 0 o 1 directamente. La implementación de red neuronal. Hay un problema de indentación. Qué raro, seguro lo toqué ahora. Bueno, vamos a ver si ya me lo soluciona. Perdón, es para acá. No lo puedo dar enter. Lástima, no puedo. Entonces, bueno, no. Vamos a ver si esto tiene como para cortar líneas. Creo que no. Bueno, no importa. Pero ya se sabe que devuelve. Y bueno, esto es un ejemplo. Básicamente creé unos pesos aleatorios. Bueno,
Cuando yo voy a crear pesos aleatorios, yo les había explicado que, por ejemplo, los pesos correspondientes a esta situación que ustedes ven aquí, ¿a qué corresponderían? Ah, bueno, yo sé que hay filas, neuronas, ¿cierto? Filas. La fila corresponde a la neurona 1 y a la neurona 2. Y viene al peso de X, Y, Z, ¿sí? Entonces sería, aquí tenemos el peso 1, aquí tenemos el peso 2 y el peso 3 que entran a la neurona 1. Peso 1, peso 2 y peso 3. Entonces esto es lo que yo voy a generar. Entonces yo estoy diciendo 2 neuronas, 3 entradas. Ahora, ¿qué pasa con el vías? Pues vienen 2 vías, pues cada uno para una de las neuronas. Va a pasar lo mismo ahora con esta segunda capa que ustedes ven acá. Esta segunda capa. Entonces en esta segunda capa ustedes van a verlo aquí. Básicamente 3 neuronas, que son estas, por cada una tiene 2 entradas, pues que son las salidas de la neurona 1, menos 1. Por acá tenemos el vía C2, pues que sabemos que hay 3 neuronas. Y por acá nosotros vamos a tener básicamente la última neurona, ¿cierto? Entonces una neurona, 3 entradas, van a venir así. Y pues básicamente tenemos un vías, pues que es el vías que entra a la neurona 6, ¿vale? Y bueno, yo por acá puse estos pesos aleatorios y pues básicamente hice una prueba así. Obviamente pues miren lo que da, pues lo que da esto, ¿no? Entonces yo la salida, bueno, la salida realmente son muchas cosas, porque es que tengo la salida, tengo la corrección, voy a ponerle la corrección y pues realmente por los otros no me interesan ahora. Entonces tengo la corrección, vamos a ver si puedo resolverlo. Tengo una entrada adicional, 2 entradas adicionales, 3 entradas adicionales, 4 con esta, perdón, salidas y 5. Tengo 5. Entonces voy a utilizar un pequeño truco de Python que es colocar una variable no nombrada. Voy a poner así. ¿Qué quiere decir eso? Como yo saco 5 cosas acá en una tupla, yo les voy a mostrar que uno la puede dividir. Entonces voy a dividirlo en esto. Cuando yo coloco barra al piso, significa que ignore eso, ¿sí? ¿Cómo así que lo ignore? Básicamente, ignorarlo quiere decir que no lo asigna. O sea, está, pero no se asigna ninguna variable. Eso se llama una variable no nombrada. Entonces, bueno, salida y la salida corregida. Vamos a ver si mejora un poco la visualización. Y miren que mejoró un poco la visualización. Entonces, bueno, la salida que ustedes ven acá, salida CS, pues viene siendo la salida aquí. Esta salida de la red neuronal. Es que acá me imprimió los pesos. Entonces, la salida, miren. Entonces, que punto 52, punto 53, punto 51. Entonces, yo la normalizo para que sea 1 o 0. Eso va a ser la librería scaner que les voy a mostrar en un momento, ¿sí? Entonces, básicamente, pues nosotros tenemos esta configuración acá, ¿sí? Entonces, pues yo necesito la salida corregida pues como para mirar si sale un 0 o un 1. Lo que pasa es que la función sigmoide, al tener asíntotas, recuerden que la función sigmoide es así, es algo que viene así. Entonces, pues yo sé que hay una asíntota hacia 1, eso nunca va a ser 1, y hay una asíntota hacia 0, pues eso nunca va a ser 0. Entonces, pues con eso busco que la salida se vea como uno está esperando, 1 o 0. Estoy básicamente haciendo una regularización que es, este es punto 5. Entonces lo que estoy haciendo es, listo, si está arriba del punto 5, vuélvamelo 1, y está por debajo del punto 5, vuélvamelo 0. Estoy partiendo que cuando la entrada neta es 0, entonces como un factor de división. Eso es lo que hace internamente el scaler, pero bueno, yo ahorita les mostraré. Entonces, bueno, esta fue una prueba que se hizo en la red de la propagación hacia adelante. Pongo unos pesos aleatorios y miro la salida. Obviamente, pues que dé un 0 al principio es muy complicado porque estos son muchísimas sumas. Miren, dio ceros. Miren acá, bueno, dio unos y así. Entonces, bueno, aquí está el principio de esto. Bien, la derivada, miren la ventaja. Yo tengo como función de activación la función sigmoide, que es 1 dividido 1 más el exponencial, ¿sí? De menos x. Entonces, pues, ¿cómo es la derivada? Pues, bueno, pues básicamente cojo la función actual y la multiplico por 1 menos la función y ya. Entonces no tengo que preocuparme por esto, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar el backpropagation? Entonces, básicamente, yo ya coloqué lo traté de estandarizar lo que más pude. Entonces, recibo el patrón de entrada, que es esto, recibo el patrón de salida, que es esto, ¿sí? Lo esperado.
recibo el n, que viene siendo el factor de aprendizaje, ¿sí? Recibo C1, C2 y CS. Básicamente quise parametrizar el hecho de que cuántas neuronas hay en la capa 1. Pues yo había puesto acá 2. Entonces pues ya lo puedo parametrizar. ¿Por qué? Porque pues como yo les mencioné, pues básicamente es modificar estos dos valores, ¿sí? Básicamente modificar estos dos valores. Entonces yo puedo tener las capas que yo quiera. Naturalmente pues agregar una capa implica pues que la matriz se agranda y eso se nos vuelve un dolor de cabeza. Pero bueno, se puede hacer. C1, C2, el número de la capa de salida, un valor de error, ¿cierto? Y un máximo de iteraciones. También la puedo incluir los puse como parámetros por defecto, por si pues no los queremos mandar, pues son como los que toman. Eso pues yo lo puse así. Y lo primer paso que hacemos nosotros es básicamente coger y generar los pesos aleatorios. Ese es el primer paso. Y nos va a generar entre 0 y -1. Bueno, ahorita hablamos de ese loss. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Calculo, tomo todos los datos, miren esto, tomo todos los datos de la evaluación de la red neuronal. Entonces, ¿qué voy a tomar de la evaluación? Esta es la evaluación de la red neuronal. La red neuronal, ¿qué necesita? Necesita los pesos de la capa 1 oculta 1, los vías de la capa oculta 1, los pesos de la C2. Ay, chanfle. Es que esto... Bueno, los pesos de la capa oculta 3, creo que lo puedo agrandar, no hay problema. Los pesos de la capa 3, los pesos de la capa salida, el bias y este ETSUI vendría siendo, ya les digo ese ETSUI, pues input, pero eso nunca se utiliza. No, claro, obvio que sí, la entrada, está la entrada, es obvio, la necesito. La entrada está acá, miren, ETSUI, por acá. Input, dale, input respuesta, aquí está, claro, pues necesito la entrada por obvias razones. Luego calculo el error, ¿cierto? Y procedo a calcular los errores en cada capa. Y miren que yo aquí estoy haciendo son multiplicaciones de matrices. Les voy a explicar por qué. Resulta que, pues de la misma manera como yo apliqué las multiplicaciones de matrices, para el caso de la propagación hacia adelante, también lo puedo hacer la propagación hacia atrás. La propagación hacia atrás es análoga a la propagación hacia adelante. Es lo mismo. Simplemente que usted como que si tuviera la red neuronal al revés y la entrada solo fuese, bueno, el entrada pues depende del número de salidas, y la entrada fuese una en la cual usted está considerando el error como entrada. Entonces observen este primer caso a la hora de propagar el error. Entonces bueno, ya sabemos la medida del error aquí, que pues tiene que ver la diferencia entre la salida deseada y la entrada y la salida que obtuvimos. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues básicamente coja esto, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, el error en la capa oculta 2, ¿cierto? El error en la capa oculta 2, pues ¿qué sería? El error de la capa de salida, ¿cierto? Por F' de la neta, ¿cierto? Por creo que hasta ahí es. Entonces, por la neta. Entonces, observen acá que lo que yo estoy haciendo es, miren, la entrada neta de la capa de salida, miren, la derivada, ¿cierto? De la entrada neta de la capa de salida por el error que encontramos. ¿Sí? Miren qué es lo que se está haciendo aquí. ¿Sí? Esto, si ustedes lo notan, esto se puede hacer por cada una de las neuronas. La entrada neta de la capa de salida por reshape. Este sería el error en la capa oculta de salida, o sea, el error que nosotros vemos acá. Ahora, el error en C2, ¿qué sería? Pues básicamente coja la derivada y la multiplica por la entrada neta de la capa oculta 2. Aquí, bueno, el error de la capa de salida, me disculpan, es el error que se ve aquí. Sería el error general por F' de la neta de la capa de salida. La neta de la capa de salida, ¿sí? Que es lo que B6, pues puede verse como un vector unidimensional, que sería la input neta de 6, ¿sí? Es la input neta de 6, ¿sí? Que es la sumatoria de todos estos aportes acá. Entonces, ese es el error que nosotros veríamos acá, error de capa de salida. O sea, es como pasar el error para acá, ¿sí? Ahora, vamos a trasladar estos errores hacia acá, ¿sí? ¿Cómo trasladamos esos errores hacia acá? Básicamente lo que se va a hacer es, miren lo que va a suceder. Como acá no hay pesos, pues no hay nada que hacer. Entonces, este error que vemos aquí, ¿cierto?
Tomamos ese error que vemos ahí, ese error que estamos viendo allí, y ¿cómo lo vamos a pasar? Vamos a coger ese error, lo vamos a multiplicar por la derivada, ¿cierto? Mírenlo acá. Y lo que voy a hacer es multiplicar, bueno, aquí hay una cosita que me salté. Error en la neurona 4, error en la neurona 5, error en la neurona 6. Ya les voy a demostrar para cómo lo pasé matricial. Entonces, básicamente, cojo ese error en la capa de salida, ¿cierto? Ese error en la capa de salida. Y lo debo multiplicar ¿por quién? Pues por el peso que está aquí, ¿sí? Por los pesos que están aquí. Que este sería W, peso 6,1, W 6,2, W 6,3. Entonces yo voy a multiplicar por W 6,1, ¿cierto? Por la derivada de la entrada neta de 4, ¿sí? Con la entrada neta de 4. Ahora, eso sería el error de la capa de salida por W62 por derivada neta de X5. Y E6 por W62 por la derivada neta que se ve, esta creo que era 3, 4 y 5, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, pongámosle, este iría realmente arriba. Creo que, claro, que no tenía sentido pues la neurona 6 ahí. Entonces, aquí la neurona 3, error en la neurona 3 pues sería error en la capa de salida por W63, este sería 6,1 por F' de X4. Que hago corrección, este vendría 6,2 y este vendría siendo 6,3. Bueno, ahí quedó feo. Corrige. W62, W63. W62, W63. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto puede verse como una multiplicación de matrices. Miren, el vector de los errores de la neurona 3, error de la neurona 4, error de la neurona 5, puede verse como el vector de la SS, que básicamente es un escalar en este caso. Entonces sería SS, el error de la capa de salida, SS, por los pesos. ¿Y los pesos qué son? Que W61, W62, W63. Y F' de la entrada neta de la neurona 3, la entrada neta de la neurona 4 y la entrada de la neurona 5. O sea, eso se puede ver de forma matricial. Si ustedes operan esas matrices, pues le dan a los errores. Que es lo que se está haciendo aquí, ¿sí? NP punto, miren, aquí se está haciendo eso. Sería la derivada, ¿cierto? Yo hago un reshape. Lo que pasa es que como estamos operando matrices bidimensionales, este reshape lo que va a hacer, básicamente, cójame esto y me lo transforma en un vector que tenga una fila y todas las columnas, ¿sí? Esto es para transformarlo en un vector 2D. Esto ya es por cosa de Python. Esto ya es por cosa de Python porque a mí me están llegando vectores 1D, ¿sí? Es que el Python tiene un problema. ¿Sí? Python tiene un problema que les voy a explicar acá. Por ejemplo, usted tiene este vector 0.5, 0.7 y digamos 1. Y usted quisiera volverlo un vector columna. Pues un vector columna resulta que es una matriz bidimensional que tendría 0.5, 0.6 y 0.7, ¿verdad? Entonces el reshape lo que me está haciendo es, vean, créeme un vector que tenga un elemento, ¿sí? Que tenga un elemento y todas las columnas que necesitamos. Entonces, si les puedo mostrar, yo les puedo hacer una pequeña muestra acá para que vean lo que está sucediendo. Básicamente, digamos que tenemos un vector A, np.array de 1, 2, 3. Quisiera convertirlo en vector columna. ¿Cómo hago eso? Entonces, 1, menos 1. Entonces, de esta manera, bueno, es menos 1,1. Vamos a ver. Eso me lo... aquí está. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo acá. Menos 1,1. Bueno, entonces eso es para pasarlo a un vector columna. Bueno, parece que... bueno, yo estoy haciendo como 1, menos 1. Es principalmente la idea que se ve acá. Entonces con esto yo calculo los errores en cada una de las capas, los errores que van a tener. Entonces si ustedes vamos a debuguear, lastimosamente aquí en el Colab no tengo esa posibilidad de hacer debugger.
Entonces lo haré con prints. Error CS, para que ustedes vean lo que sucede. Error C2, voy a printearlo. Lastimosamente por acá no tengo como un debugger que me ayude. Y un error C1. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a detener acá la ejecución y lo voy a poner un ratón, ¿vale? Entonces se muere la primera. Entonces, ya activé esto, y miren lo que va a suceder. Listo, ahí actualicé el algoritmo y voy a entrenarlo. Entonces, observen. Si ustedes pueden ver, bueno, la primera dio 0, ¿por qué? Porque, el error es menos la corregida. Yo estoy corrigiendo sobre... Vamos a corregir sobre Yetsui, sobre la que nos da la sigmoide. Entonces, miren acá, ahora sí van a haber errores. ¿Lo ven? Estos son los errores. Este es el error. Este error que ustedes ven acá, CS, corresponde al error en la última neurona. El error C2, aquí me equivoqué, no es CS sino C2. Entonces, los errores que ustedes ven acá, este error corresponde a la última neurona. Estos dos errores que hay aquí corresponden a las 3 neuronas de la segunda capa. Y estos errores que ven aquí corresponden a los errores de la primera capa. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que la estructura que yo estoy manejando es esta. ¿Sí? La estructura que yo estoy manejando es esta. Entonces, cuando ustedes ven estos vectores, acá, estos vectores, ustedes están viendo acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Error en la capa de salida, error en la capa oculta 2 y error en la capa oculta 1. Entonces ya sabemos que yo seleccioné arbitrariamente así, 3 y 1, ¿vale? Entonces eso viene así, esto viene así, esto viene así, y acá están las 3 entradas, ¿vale? Esto sería, bueno, aquí irían 3, que ya sabemos que X1, X2, Entonces, este error CS, este menos 0.14, es el error que se ve en esta neurona. Este error de 0.0001, es el error que se ve aquí. Este error de 0.05, es el que ve acá. Este error de 0.0621.269 es el error que vemos acá. Y el error que vemos, este error, primer error, corresponde a este error que vemos en esta neurona y este error de acá. Obsérvese que como estamos propagando el error hacia atrás, el error pues naturalmente cada vez que nos alejamos de la salida el error tiene que disminuir porque la incidencia del error está principalmente sobre estas neuronas de acá, ¿sí? Sobre esta neurona de acá. Sin embargo, como esto se multiplica por unos pesos, el error pues es incremental. Esto tiene sentido que suceda, ¿sí? Porque recuerden que al final las entradas pues estos se multiplican y hay un factor de propagación. Hacia atrás pues debería disminuir. Entonces, esos son los errores que se ven en cada una de estas capas. Es lo que yo les quería mostrar, básicamente. Bueno, entonces acá ya estamos viendo los errores, ¿sí? Que se ven cada una de ellas. Y ahora viene la corrección. Miren que yo primero calculé los errores. No vayan a actualizar pesos y luego calcular errores porque pues trabajarían sobre los pesos modificados y el algoritmo no iría a ninguna parte. Tiene que ser sobre los primeros que calculan errores y luego se actualizan pesos. Actualizamos los pesos de la capa de salida de la misma manera que hemos hecho con la regla Perceptron. Son los pesos actuales por la multiplicación entre los errores de la capa de salida, los errores y la entrada neta, básicamente. Este viene siendo lo del factor de aprendizaje. Bien, luego vamos a actualizar lo que vendría siendo los vías, ¿cierto? Los vías, pues como la entrada es 1, pues ya está. Recuerden que se multiplica el error por la entrada neta, ¿sí? Que es lo que estábamos haciendo. Luego el error C2 por la entrada neta y lo mismo se va a hacer por la capa 1. ¿Podemos agregar más capas? Sí. ¿Cómo haríamos para agregar una? Digamos hay una capa 0. Entonces es lo mismo. Digamos que la capa 0, bueno, tendríamos que poner vías, capa 0 y todo eso. Pero viene pues como de la misma manera. O sea, es muy esquemático, es muy metodológico. Bueno, la entrada neta de la capa 0. Bueno, hacemos este reshape para poderlo manejar en 2 dimensiones. Y para poder hacer la multiplicación. Y esto lo vamos a multiplicar por los pesos de la capa 0. En este caso serían los pesos de la capa 1, que son los que vienen detrás. Y el error en la capa 1. Listo, ya calculamos el error en la entrada 0. Y la actualización vendría siendo de la misma manera, utilizando esto
usando esto como el error, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es muy metódico, ¿sí? Usted una vez que calcula los de una capa, propagarlo hacia atrás, sigue la misma idea. Bueno, yo he calculado aquí un error que es el error cuadrático medio. Básicamente a eso se le llama la función de pérdida, como les expliqué. La función de pérdida es el error de entrenamiento, ¿sí? Entonces, básicamente este es nuestro perceptron de 3 capas. Ahora, agregar otra cuarta capa pues implicaría modificar estructuralmente, que es lo que nos va a ahorrar la librería. Entonces, bueno, este es mi propagation y voy a ejecutarlo, ¿sí? Entonces, aquí estoy teniendo una OR, ¿sí? Esto es una función OR, pues la salida, como es de 8 apenas, pues yo la salida sencillamente la puse pues, directamente, y ahí fuera además pues toca calcularlo. Y por acá tenemos entradas, salidas, el factor de entrenamiento, número de neuronas en la primera capa, número de neuronas en la segunda capa y número de neuronas en la última capa. Bueno, y por acá tengo lo que es el error de entrenamiento. Como vamos acá en el perceptron, recuerden que es el error por cada iteración. Entonces miren, bueno, realmente pues ya llegamos como un error que ya no podemos disminuirlo más, sino que el error, vamos a ver, el error lo estamos calculando sobre TestSuite. Entonces creo que a mí me salió mejor trabajar sobre la corregida, por eso lo tenía así, como mirar si el error es 1 o es 0 y forzar a la red neuronal. Creo que me fue un poco mejor. Efectivamente, me fue 1000 veces mejor utilizando la salida corregida. Lo que pasa es que la sigmoide, esa decisión tuvo un fundamento. Lo que pasa es que la sigmoide pues tiene esta situación de las asíntotas. Yo no puedo hacer que sea 1 o que sea 0, o sea, siempre va a haber un error. Entonces yo lo que hice fue, bueno, listo. Si es mayor de 0.5 me la vuelve 1. Y si es menor que 0.5 vuélvemela 0. Entonces me salió mucho más provechoso trabajar la red neuronal de esa manera, ¿sí? O sea, básicamente utilizando no la salida en sí pura, sino la salida regularizada, que es esa salida que yo convierto la sigmoide en o sea, básicamente la convierto en 0 o 1, ¿sí? O sea, la hago igual que la salida. Porque pues yo la salida sé que es 0 o 1 porque es un problema de clasificación. Ya si esto fuera regresión, pues no es correcto lo que estoy haciendo. Pero bueno, en este curso nos vamos a enfocar a clasificación. Como es en clasificación, cada clase va a tener 0 o 1. Eso es lo que vamos a ver ahora con una técnica que se llama One Hot Encoding, cuando tenemos más de una categoría. Bueno, entonces miren, nos encontró en 6 iteraciones, nos encontró la solución, ¿sí? Miren que efectivamente la solución corresponde, ¿sí? Y listo. Esta sería pues la primera parte de esto, ¿sí? Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta? ¿Se entendió lo que he dicho? Sí, conceptualmente sí. Sí, no quise entrar mucho en los detalles. Entiendo. Listo, sí, lo importante es que conceptualmente, bueno, sepan lo que estamos haciendo, ¿sí? De todos modos, este algoritmo que yo hice, lastimosamente, pues en algunos problemas no va a estar muy bien. Estas son las limitaciones que uno tiene. Pero bueno, por ejemplo, podemos hablar ya de una función un poco más compleja. Entonces, si se acuerdan de haber una función por allí que yo no podía hacer con el perceptron monocapa, que era una combinación de AND y ORs. Miren que ya sí puedo. Entonces tengo, digamos, bueno, por acá tengo esto, entonces voy a poner XYZWA, vamos a hacerlo de 5, voy a meter otros 2 fors, vamos a hacer uno de 5, entonces sería for W y for A, y pues obviamente si ya no lo puedo calcular como quiero, entrada B, salida B, np.array, entonces vamos a tener que las salidas, ¿cómo van a ser? Pues básicamente va a ser un reduce, no puede ser reduce, es un map, entonces va a ser un list de un map, entonces vamos a coger la entrada y vamos a hacer x en 0, or en 1, and en 2, or en 3, esa no me había podido cuadrarla, and se supone que es linealmente separable pero no nos dio bien. Y entrada B, bueno, ahí generé las entradas y las salidas. 2 a la 5 son 2 a la 4 es 16, son 32.
Sí, son 32 básicamente. Vamos a ver si nuestra red neuronal, que ustedes ven acá, va a poder manejar eso. Si ella puede manejarlo. Entonces, veamos. Voy a poner aquí como un B, como para saber qué es el problema B, para no tener que hacer esto. Vamos a usar la misma estructura. La misma estructura básicamente sería que el factor de aprendizaje es 0.5. En la primera tenemos 2 neuronas, aunque bueno, podemos poner 5. En la segunda 3 y la salida obviamente es 1, porque pues el tamaño de la salida es de solo un bit, es 0 o 1. Ya vamos a ver qué pasa cuando tienen más. Y bueno, voy a graficar el loss de una vez. Voy a graficar ese loss B de una vez. Entonces este loss B lo voy a graficar. Vamos a ver cómo le va. Por acá tuve un problema con el chape. Y el problema con el chape es que la entrada, a ver, yo miro una cosa, aquí estará sujeto a la entrada, no, C1. Pero qué raro, la entrada tiene 5. Esta vendría siendo la 5. ¿Será que metí la que no era? Sí, claro, metí la que no era. Entradas B y salida B. Claro, había ingresado lo que no era. Entonces, bueno, ahí ya da. Entonces, bueno, mientras se entrena esto, entonces, bueno, él empieza a hacer esas multiplicaciones de matrices. Ya esta vez pues son un poco más complejas y vamos a ver cómo le va, ¿sí? Pues aquí tengo curiosidad que si este problema lo pudo resolver, ¿sí? Que lo puede resolver nuestra nueva nuestra red, que ya es multicapa, ya no es una red pues de poquitas capas que tenemos allí. Bueno, esto siempre toma un poquito de tiempo, recuerden multiplicaciones de matrices y tenemos poco espacio. Sin embargo, ya cuando entremos a utilizar los servicios de Azure, esto va a mejorar enormemente. ¿Sí? Lo bueno es que ustedes ya tienen todo configurado. Y pues tienen a un saldo. Bueno, esto parece que toma un poquito de tiempo. Como ven, es muy demorado. Quizás obtenga algo de aceleración utilizando una GPU. Lo bueno es que este Google Colab me permite utilizar una GPU y una TPU. TPU es cuando utilizamos una librería que se llama TensorFlow, pero no la vamos a usar. Vamos a utilizar una librería que se llama, vamos a utilizar GPU y nos ofrece la Premium, pero pues no hay plata para eso. Vamos a darle guardar. Y entonces voy a volver a cargar, no, debo cargar todo. Listo, voy a volver a cargar todo. Ajá, naturalmente debo borrarlo. Bueno, pero realmente pues no va a ser esto. Vamos a ver si mejora el tiempo. Se supone que las GPUs están para multiplicación de matrices, pero lo que desconozco es si NumPy tiene esa optimización. Realmente no lo sé si NumPy tiene esa optimización. Bueno, aquí, bueno, lo hizo en 80. Esto es una lotería, la verdad. Miren, y aquí lo hizo en 200. Aquí lo hizo en 200. O sea, a veces tuvimos unos buenos números aleatorios en el primer ejemplo. Y aquí lo hizo en 500. O sea, esto es una lotería realmente. Pero igual nos da error 0. La entrada B. Y vamos a ver si de pronto nos entrena más rápido con la GPU. No sé por qué esto es NumPy. No sé si NumPy tiene esa posibilidad. La otra que puedo hacer es limitar el número de iteraciones. Ya que está como tan demoradito. Entonces, y aquí yo puedo limitar el número de iteraciones. Entonces, el error... Voy a ponerle un error de 0.0005 y pongámosle unas 200 iteraciones. No quiero que se demore mucho. Entonces, bueno, pero miren que aún así toma tiempo. ¿Por qué? Porque las multiplicaciones de matrices son mucho más grandes. Claro, el error es mío porque esto aquí es los B. Entonces ya nos va a aparecer la gráfica. Bueno, miren. Si logramos un error pequeño. ¿Sí? Observen. Y pues es básicamente eso, ¿sí? Bueno, no sé si tengan... Miren que logramos un buen acercamiento. Miremos otro caso, que sería el caso del XOR. ¿Se acuerdan que el XOR no era linealmente separable? Entonces vamos a hacerlo por acá. Y una vez voy a colocar todo el código ahí, como para tenerlo ya encapsuladito. Entonces vamos a ponerle en vez de entrada B, vamos a ponerle C. Entrada B, esto es entrada C. Y acá voy a poner un XOR. Pero el XOR... pues es función, entonces voy a poner el XOR, a crear un lambda por ahí y básicamente es eso. Entonces el XOR, ¿cómo funciona? El XOR
básicamente como función, pues tiene la característica de que recibe un X y un Y básicamente devuelve 0 si X es igual a Y y devuelve 1 en otro caso, ¿sí? Ese es el OR exclusivo, ya lo hice. Y voy a cambiar esto por C, no quiero dañar las variables que he creado. Entonces pues pero le pongo ahí ABC. Para la práctica de nombramiento de variables, pero bueno, me perdonarán. Esto pues y ya de pronto sí estamos en... Ya de pronto un recruiter ve este curso y creo que le da algo. Entonces, bueno, C y los C. Listo, lo limité a 200 iteraciones. Vamos a ver cómo le va. Miren, bueno, él necesita mayor. Creo que el factor de aprendizaje está muy grande. Como el 0.05. De pronto tengo un mejor resultado. Y vamos a ver si tengo un mejor resultado. Bueno, oscila, aún sigue siendo muy grande. Esto es muy difícil de tunear. El tuning de esto es complicado, miren. Voy a poner un producto de aprendizaje más grande, a ver si de pronto con ese golpe. No, peor. Entonces, bueno, yo no espero resultados perfectos con esta implementación. O sea, es algo que yo sé que pues, no va a ser así. Pero con el cambio que vamos a dar, allí sí vamos a obtener unos mejores resultados, ¿sí? Entonces, pero ya tomamos esto, tenemos los conceptos para poder trabajar esto directamente, ¿sí? Para poder trabajar esto. Ahorita les muestro una cosita que busca mejorar esto, va a mejorar un toquecito. Y bueno, vamos ahora a hablar de qué es esta matriz de confusión, qué son estos predecidos y todo eso. Resulta que pues yo ya tengo mi algoritmo, pero usted, bueno, ¿qué tan bueno es? Resulta que la precisión es un engaño. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que son las métricas del algoritmo, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Básicamente la idea es mirar cómo este algoritmo se comporta. O sea, yo cómo me doy cuenta si el algoritmo es bueno o no, porque hasta ahora pues yo solo les he hablado de una medida de la pérdida, como que el error, bueno, pero hay otras métricas. Entonces, bueno, la primera métrica es la función de pérdida, que es la diferencia entre el valor esperado y el valor obtenido. Es una medida local patrón por patrón. Hay varias funciones, está entropía cruzada, está binary cross entropy, está categorical cross entropy, está el error cuadrático medio, está error absoluto. Hay muchas cosas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les puedo decir es que es una idea de cómo está evolucionando el entrenamiento, pero no nos da mucha información. Entonces, vamos a analizar algo que se llama una matriz de confusión. No sé si alguna vez se han cruzado con ese concepto. Pues para las falsas positivos y las falsas negativas. Exacto. Y ahí yo voy a sacar las 3 métricas que necesito. Aunque son 4, pero la última pues casi no se utiliza. Resulta que la matriz de confusión, aquí no está dibujada. Entonces ustedes van a tener lo siguiente. Voy a explicarlo gráficamente. Ustedes tienen, digamos, un predictor de binario. Es clase 0 y clase 1, ¿cierto? Van a tener acá, estos son los reales. Y estos son los predecidos. Entonces 0 y 1. Entonces acá básicamente esta matriz, aunque bueno, vamos ahora a verla con el reporte de clasificación cuando ya tengamos varios. Entonces básicamente, bueno, voy a armar bien la matriz. Ustedes lo que tienen acá es por número de casos. Supongamos que hay 1000 casos, ¿sí? Que hay 1000 casos, ¿sí? De evaluación. Entonces resulta que ustedes digamos que es un dataset perfecto, 500 son de clase 0 y 500 son de clase 1, ¿correcto? Entonces, de esos 500, usted predijo correctamente 450, ¿sí? Que son predecidos de clase 0 y efectivamente son de clase 0. Ahora, y los otros acá, pues 50, que son, perdón, no hay. Entonces, y usted efectivamente tendría 50 casos que eran de clase 0, pero fueron clasificados como de clase 1, ¿sí? Ahora, vamos a tener ahora los de la clase 1,
¿sí? Entonces vamos a tener, digamos que predijo bien 300 de acá. Entonces, los 300 que predijo acá, ¿sí? Los 300 que predijo acá, entonces los predijo como clase 1, pero efectivamente son de clase 1. ¿Cuáles fueron mal predecidos? 200, ¿sí? Entonces, en total, la idea es maximizar esta diagonal, ¿sí? ¿Por qué? Porque corresponde a los correctamente predecidos, ¿sí? Corresponde a lo correctamente predecido. Entonces tenemos varias cosas. Verdaderos positivos, datos clasificados correctamente como de clase 1. O sea que serían, bueno, aquí dice la matriz al revés, realmente creo que es 1 y 0, pero da igual. Estos son los verdaderos positivos y estos son los verdaderos negativos, ¿sí? Que son datos que son clasificados correctamente. Tenemos los falsos positivos, que son datos clasificados incorrectamente como clase 1. Entonces, ¿cuáles serían los falsos positivos? Serían estos de acá. Datos correctamente, que eran clase 0, pero clase 1. Sobre los falsos positivos podemos dar una analogía, es una persona inocente que ha sido declarada culpable, ¿sí? O sea, es una persona que no era un delincuente, pero fue clasificado como tal. Y tenemos los falsos negativos, datos que eran 1, pero fueron clasificados como 0. Es una persona que es un delincuente, pero que salió libre, fue declarado inocente. Entonces, esto es la analogía. Entonces, a partir de esta matriz de confusión, vamos a definir las métricas. Tenemos la precisión, porcentaje de los datos que fueron correctamente predecidos. Entonces, ¿de dónde viene la precisión? Entonces, la precisión, ¿qué sería? Verdaderos negativos más verdaderos positivos dividido el total, ¿sí? Bien, esa es la primera métrica, ¿sí? Que datos que fueron correctamente predecidos, que son verdaderos positivos, datos que, la otra son la relación entre los verdaderos positivos y los falsos negativos, es el recall, que sería verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces, el recall tiene que ver con la clase 1, que sería verdaderos positivos más, creo que falsos negativos, ¿cierto? No, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Entonces, esto nos da una idea sobre la clase 1. Entonces, miren, los verdaderos positivos son, pues bueno, estos los clasificaron bien, más los falsos negativos, o sea, son los que realmente son de la clase 1, o sea, esto habla solamente de la clase 1. Podríamos sacar también para la clase 0, eso se llama la sensitividad, que la sensitividad sería verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos, ¿sí? Que esto sería para la clase 0. Esto se llama sensitividad, ¿vale? Que es otra medida. Pero basta con el recall, que este es el recall, y esta es la sensitividad. Bueno, me perdonan si es con él o con él. Entonces, ¿qué pasa? Verdaderos positivos más falsos negativos. Está hablando de los datos que son de la clase 1, o sea, de estos 500 de aquí, cuáles fueron clasificados correctamente, ¿sí? Y esta es una mejor medida. Les muestro algo. Supongamos que tenemos un dataset súper desbalanceadísimo, que eso vamos a hablar del procesamiento de datos, que eso es malo. Tenemos de la clase 0 tenemos 990 casos, perdón, de la clase 1 tenemos 990 casos, bueno, clase 0, y de la clase 1 tenemos 10 casos. Entonces la matriz de confusión nos da de esta manera, clase 0, clase 1, clase 0, clase 1, y supongamos que tuvimos una situación así, donde dio correctamente clasificados de la clase 0, 989. Datos, bueno, aquí obviamente pues que eran de clase 0 y fueron predecidos como 1, pues solo queda 1, ¿no? Y ahora, datos 1 que fueron clasificados como clase 0, 9 y 1, ¿sí? Recuerden, estos son verdaderos positivos, verdaderos negativos, los falsos positivos, verdaderos negativos son la reja. Verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Entonces, ¿qué pasa? Pues si analizamos la precisión, entonces la precisión, ¿qué sería? Pues verdaderos positivos más verdaderos negativos. Entonces, aquí hay un error, déjenme ver. No, está bien. 989 por 989 más 1, ¿sí? Y
nos dio un factor D. Entonces, nos dio un factor D. Entonces, perdón, que voy a abrir un terminal. Entonces nos dio 900, voy a dividir acá, 989 dividido el total de datos que es 1000, ¿sí? Es que no, estoy sacando mal la medida, qué pena. Es básicamente los que fueron predecidos correctamente. 989 más 1 dividido 1000, ¿sí? Sería la correcta. Predecidos correctamente esta gente y el total. Ese es estaba sacando el recall. Entonces nos dio 0.989, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Entonces ustedes, wow, 98.9. Esto tiene una precisión del 98.9%. Si usted ve esa métrica en un artículo de investigación, tuvimos una precisión del 98.9% en nuestro modelo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dirían? Solo con eje dato, a priori. Es casi que infalible, ¿vale? Correcto, es casi que infalible. Pero hay una... Si es bueno, es el mejor dataset del mundo, vamos a usarlo en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que ser cuidadoso, porque observen una cosa, como el dataset está desbalanceado, ¿qué quiere decir un dataset desbalanceado? Pues que usted tiene 990 de caso 0 y 10 de caso 1, es una relación de 10 a 1. La relación no debería ser más allá de 2 a 1. Entonces, el algoritmo está como especializado. Correcto, es un caso de sobreentrenamiento, que es justamente lo que voy a entrar en la segunda parte. Sí, es un caso, eso sí, es un fenómeno que se llama sobreentrenamiento, ¿sí? Pero no es culpa del algoritmo, es culpa de los datos, ¿sí? Porque usted tiene un dataset desbalanceado. Entonces, si ustedes van a trabajar datos en sus tesis de maestría y no revisan esto y lo meten así y dio 98%, no, pues laureado, ¿sí? No, es la mejor tesis de la vida. Pero ya cuando lo revisa un especialista, les puede destruir la tesis por esa razón. Entonces, ¿qué pasa? Y eso que mi conocimiento llega hasta cierto punto. Hay unos conocimientos estadísticos mucho más profundos para ver si el dataset es bueno, ¿sí? O sea, realmente hay muchos criterios rígidos, bueno, no rígidos, son criterios muy profundos para determinar los datos. Pero bueno, en fin. Entonces, no, este algoritmo es la panacea. Pero resulta que no, porque me está prediciendo muy mal los casos de la clase 1. De la clase 1 me está diciendo, vea, de 10, 1. No, pues, y de hecho les pongo un peor caso. Voy a poner aquí 0. Y si hacemos 98.9, 989 dividido 1000, pues da 98.9%. ¿Sí? ¡Wow! Y resulta que este algoritmo básicamente siempre saca 0. ¿Sí? Este algoritmo es f de la entrada igual a 0. Yo les puedo poner eso, f de la entrada igual a 0, y eso tiene una precisión del 98%. Pero eso es un algoritmo de Machine Learning, fx igual a 0. Siempre saca 0. Eso, ¿qué piensan? Eso no tiene ningún tipo de aprendizaje. Correcto, aquí no hay nada, ¿sí? Yo les pongo ese caso horrible. No, pues 98.9% y listo, nos fuimos y nos graduamos porque tuvieron la mala suerte de que el evaluador no revisó bien. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado en esta parte. Con estos modelos, o sea, la inteligencia artificial, pues que los modelos de Machine Learning, entonces, qué bacano. Pero a mucha gente le olvida, vea, el algoritmo no es mágico. Si usted no le da los datos correctamente al algoritmo, pues el algoritmo no hay forma que trabaje bien. Pero bueno, yo puse un caso bastante extremo, ¿sí? Entonces voy a borrar como este caso horrible. Entonces, esta es la precisión, pero la precisión es engañosa, porque la precisión no nos muestra características. Entonces yo voy a utilizar lo que se llama el recall. El recall me habla de la relación entre verdaderos positivos más falsos negativos. Verdaderos positivos 1, verdaderos positivos 1 más 9 nos da 0.1, que esto es un 10%. Entonces ya cuando usted tiene un reporte de clasificación y le dice el recall es 10%, ¿qué le está indicando a usted? ¿Qué creen que está indicando eso?
Y solo el 10% de la información es correcta, o sea, tiene un error del 90%. Correcto, en la clase 1. O sea, evalúa esta clase nomás. ¿Sí? Solo evalúa esa clase. Entonces, claro, nos está diciendo ya, solo ese algoritmo de precisión 98,9%, eso es el escándalo, todos felices, pero cuando revisamos el recall, 10%, no, ese modelo, lo siento mucho, pero no cumple las expectativas porque realmente, ¿qué pasa si por fuera pasan los años y entran 1000 casos que todos son unos? La realidad, pues nos va a predecir 90% mal. Y ese algoritmo pues no va a ser algo que valga la pena. Y pues bueno, después tocará repetir el trabajo. Entonces bueno, bien. Y tenemos algo que se llama el F1 Score. ¿Sí? El F1 Score, que también es muy famoso, es básicamente una medida que nos va a relacionar lo que sería la relación entre la precisión y el recall. Sí, uy, perdón, ¿qué pasó ahí? Bueno, voy a escribirlo mejor, que me fue como el lápiz. Entonces el F1 Score es una relación entre la precisión y el recall. Básicamente es la precisión, ¿sí?, por el recall dividido precisión, perdón, aquí tiene que ir un 2, precisión más recall, ¿sí? Entonces básicamente, ¿qué pasa? Esto básicamente se multiplica por 2 porque esto tiene que ver si la relación entre estos dos es si esto da 0.5. O sea, básicamente usted tiene aquí en un gráfico precision y recall, ¿sí? Entonces la mitad perfecta es 0.5, ¿sí? Si usted se va hacia acá, ¿cierto? Significa, entonces tenemos la clase 0 y la clase 1. El recall se califica sobre la clase 1. Entonces, si usted se aleja de este 0.5 hacia la precisión, significa que hay menos la predicción sobre la clase 1 es muy mala. Y si usted se va hacia esto, significa que la predicción sobre la clase 0, perdón, es hacia abajo, es mala. ¿Sí me siguen allí? Básicamente, si él se va hacia 0, dime. Sí. Si él se va hacia 0, significa que la relación de la clase 1 es mala. Y si se va hacia 0, significa que la relación de la clase 1 es mala. O sea, aquí un recall bajo, no, mano, usted está prediciendo mal la clase 1. Y la 0, hey, usted está prediciendo mal la clase 0. El perfecto es que de 0.5. No, usualmente pues busca valores cercanos acá, ¿sí? A 0.5. 0.5 es el perfecto. 0.5 es, miren, 2 por 1 dividido 1 más 1. ¿Cuánto les da esto? 2 por 0.5, ¿verdad? 1, básicamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que se busca con esto. Es 2 veces la precisión por el recall. Entonces vamos a utilizar estos 3. Y la sensitividad, pues básicamente tiene que ver con la clase 0, ¿sí? Básicamente la sensitividad, ¿sí?, es básicamente el recall de la clase 0. Pero esa clasificación report nos va a mostrar por cada una de las clases que vamos a observarlo. Entonces yo lo calculé a pie, ¿cierto? Si yo lo calculé a pie, básicamente los verdaderos positivos son los que son 1 en TU y son 1 en YU. Bien. Los verdaderos negativos, los que son 0 en la salida de SA y 0 en la salida de la red neuronal. Los que son los falsos positivos, recuerden, falso positivo es alguien que es inocente y es declarado culpable. Entonces, no es culpable, pero es inocente, pero es declarado culpable. Entonces son los que son 0 en la salida de SA, pero 1 en YETSU. Y los falsos negativos son los que son 1 en TETSU y 0 en YETSU. Básicamente, dijimos que la salida de SA es 1, pero lo sacamos 0. Es culpable, pero no es. Yo les hago una pregunta. No sé si ustedes han tenido algún contexto de conocer algún proyecto médico. Yo les hago una pregunta. ¿Qué es peor para un médico? ¿Un falso positivo o un falso negativo? No, pues uno que catalogó que no era y terminó siendo. Un falso negativo. Bueno, que a uno le digan que tiene cáncer, por ejemplo. Usted le dice, mira, usted tiene cáncer, pero en los primeros exámenes tiene cáncer, pero después se descarta. Pero ¿qué pasa si usted tiene cáncer y el examen dice que no?
eso es el peor. O sea, Ese es el falso el positivo. que a usted le dicen algo, pero usted está mal. Está enfermo. Correcto. Negativo, ¿no? Sí, falso negativo. Falso positivo es que le dicen usted tiene cáncer, pero no lo tiene. Y falso negativo es que usted tiene cáncer, pero los exámenes le salen uno a usted la persona más fit, más saludable del mundo. Entonces, efectivamente, miren que este tipo de aplicaciones ya uno empieza a pensar, bueno, ¿para qué sirve una matriz de confusión? Y por ejemplo, un caso de una aplicación de predicción médica, esto es espectacularmente importante. Porque si yo tengo unos falsos negativos, un falso negativo es una demanda, ¿sí? Un falso positivo es un susto, ¿sí? Un falso positivo le dicen, es que usted tiene esta enfermedad. Y bueno, obviamente se hacen unos exámenes repetidos, pero que a usted le digan, usted está sano, pero que no tiene nada, entonces esos son los falsos negativos. Bueno, por acá calculo los predecidos, ¿cierto? Los predecidos es básicamente evaluar en la red neuronal, evaluar en la red neuronal, pues las que nos da. Yo saco este predecido y finalmente saco la matriz. Observen acá, miren. Bueno, tengo los predecidos, tengo las salidas, los predecidos, calculo la matriz de confusión y miren, la matriz de confusión nos dio 7100 porque pues es perfecta. Y tengo la precisión, miren, la precisión es sobre el total, tengo el recall, se llama especificidad, pero especificidad es el recall de la clase 0. Y tenemos el F1 score, ¿sí? Que básicamente es esta relación. Entonces, pues todos dan perfectos, ¿sí? Qué bonito, ¿no? 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y finalmente, pues acá saco, bueno, este era otro ejemplo de dañé la entrada, ¿sí? Para que miren que el F1 score empieza a bajar, ¿sí? El F1 score, pero miren lo que nos dio la especificidad, 0, ¿sí? Entonces, pues una especificidad de 0 es muy mala también. O sea, los reportes de clasificación, pues básicamente nos van a decir lo que va a suceder. Entonces, voy a mover esto. Y lo voy a dejar de una vez en la carpetica que yo tengo compartida con ustedes para que no se les vaya a embolatar. Bueno, decía Son Buenaventura, redes neuronales y perceptrón multicapa, ¿vale? Bueno, yo estos ejemplos que tengo acá pues son ejemplos de juguete, ¿sí? Realmente ya si este algoritmo que ustedes ven, si yo ya quisiera mejorarlo, pues ya me toca aplicar técnicas y todo el cuento. Ya si usted realmente pues el tiempo del curso, ni siquiera en el curso que yo dicto pues en pregrado que también es este mismo, con los chicos que es una que es una, ¿cómo se llama? Una electiva profesional, sino que a ustedes les da un poquitico más profundo. Entonces, pues realmente esto no me dice mucho, ¿sí? Realmente esto, yo mejorar esto, pues ya hay que meterle, mejorar este algoritmo, pues ya hay que mirar es sobre todo esta actualización de pesos, hacerlo lo más óptima posible. Y bueno, pues eso es un proceso que realmente tenemos que ver mucha matemática, tenemos que analizar el gradiente descendiente y eso. Si ustedes desean explorar eso, no sé si el correo de la universidad permita Coursera, si no, lo ignoro. Pueden mirar esta especialización en Machine Learning, ¿sí? En Deep Learning, perdón. ¿Sí? Esta especialización en Deep Learning, por acá está el de Coursera, Deep Learning Specialization de Coursera. Entonces, acá hay unos cursos y donde dice redes neuronales y aprendizaje profundo, ¿cierto? Acá, vamos a ver si nos permite entrar al programa. Básicamente, vamos ahora, aquí cuando hablan de redes neuronales, ¿sí? Cuando hablan de redes neuronales, bueno, yo voy aquí en gradiente descendiente y por acá, creo que viene en Shallow. Creo que viene, bueno, el acá, Logistic Regression, gradiente output, aquí está, ¿sí? No, aquí, esto es lo que yo les he explicado hasta el momento. Aquí está, derivación de LDZ, ¿sí? Esa es una técnica para poder encontrar mejor el error. Existe otra cosa que son el SGD, que es el gradiente descendiente, o sea, hay muchísimas técnicas que hay que aplicar. O sea, lo que les quiero mencionar es que lo que yo implementé, pero realmente eso no lo vamos a usar realmente, sino que les explico para que ustedes entiendan cómo funciona eso por dentro. Hoy les voy a mostrar, mi objetivo de hoy es mostrarle dos librerías especiales. Bueno, ya expliqué esto, pero antes de eso
quisiera mostrarles, permítanme, mando esto a su sitio. Sí, aquí en el escritorio está bien. Permítanme, yo les comparto otra cosita, ¿sí? Que es importante de entrar a eso, parte 2, ¿vale? Entonces quiero que veamos algo, ¿sí? Que es importante también. Bueno, una de las yo aquí lo que suelo hacer es mostrar básicamente una modificación de esto, pero esta modificación es ínfima, pero funciona bastante bien. Se llama el algoritmo perceptron de alfa, perdón, multiperceptron, MLP, perceptron multicapa de alfa variable. ¿Qué pasa con ese de alfa variable? Básicamente la idea es que si nosotros entre iteraciones el error está aumentando, entonces, bueno, lo primero, pero antes de entrar a eso, lo primero es que el valor de aprendizaje es crítico. Si es un valor muy crítico, que si es un valor muy pequeño, la convergencia es muy lenta, lo que les expliqué del carro. Si usted va muy lento, llega, pero se demora. Un valor adecuado es cuando usted va en el carro a una velocidad adecuada, entonces usted llega y puede parar fácilmente en la parte que usted está. Y un valor muy grande es cuando usted está en una velocidad muy alta y se pasa del lugar que usted quería ir. Básicamente esa es la analogía que yo he hecho. Entonces, ¿qué pasa? El factor de aprendizaje podemos manejarlo. Si el factor de aprendizaje se debe ajustar en cada iteración. Si el error se incrementa, debemos disminuirlo. ¿Qué pasa? Si usted va muy rápido, estás yendo muy rápido, disminuye la velocidad porque te estás alejando por ir muy rápido. Y si el error se decrementa, entonces vea, usted se está acercando, incremente la velocidad. ¿Sí? Es una relación. Entonces vamos a introducir 3 factores. Lo que pasa es que este contexto lo necesito para explicarle la librería. Entonces, el RO es menor que 1 y mayor que 0. Esto es disminuir. Alfa es mayor que 1 y cercano a 1. Es el aumento. Deben ser muy cercanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted lo escoge mal, el algoritmo le vuelve loco. Y tenemos el factor de aprendizaje inicial. Entonces, se aplica alfa para incrementar el entrenamiento cuando va por buen camino. O sea que el error se reduce. Pero no exageramos para no dar incrementos exagerados del error. Se aplica RO para abandonar valores elevados de aprendizaje cuando el error se incrementa de una iteración a la siguiente. O sea, si el error incrementa, vea, se va muy rápido. Entonces, bueno, la tasa de aprendizaje cambia de esta manera. Entonces, si el error se decrementa, incrementamos el valor del aprendizaje. Y si el error se incrementa, entonces decrementamos el valor de aprendizaje. Si va mejorando, aumenta la velocidad. Si está empeorando, reduzca la velocidad que va muy rápido. Bueno, esto básicamente pues es un detalle, sino que hay unos parámetros allí de la librería. Entonces, bueno, ya vamos ahora a hablar de lo que ustedes ahorita detectaron, que era sobre el tema del sobreentrenamiento. Eso es malo. ¿Por qué? Bien, entonces, es importante que los valores deseados, vamos a hablar un poquitico de procesamiento de datos. Ya yo esperaría el miércoles hacerle la presentación del proyecto y ya empezar a hablar de procesamiento de datos, porque de ahí ya nos faltarían, si no estoy mal, nosotros tenemos clase hasta el 2 de diciembre, ¿cierto? ¿Estoy mal? Que ese día es la presentación. Hasta el 2, ¿no? Esperen, yo verifico. Creo que hasta el 2 tenemos clase. Pero un momento, es que mi cabeza es una locura a veces. Profesora Sandra. Entonces, miren, sí, nosotros estamos en la tercera sesión y nos faltan 4 sesiones más. Este es un curso muy rápido. Entonces yo el miércoles 23 les voy a presentar el proyecto final. Y vamos a hablar de datos, para hablar de datos entre el 23 y el 25. Esta es nuestra tercera clase. Miren lo rápido que va esto. El 30 tenemos clase y el 2 de diciembre hacemos la presentación de los proyectos. Esa sesión es una sesión donde van a haber aspectos de mejora. Ustedes, pues, si la nota la pueden mejorar, digamos, si les fue regular, pues yo les doy un tiempo más para que la mejoren y discutimos cuáles son los errores. Y el 2 de diciembre, pues también haríamos una retroalimentación del curso para, pues, la idea es mejorarlo. O sea, esa última ha sido muy útil porque ustedes son los que viven el curso. Uno a veces como profesor se aleja un poco de eso y no escucha al estudiante. Entonces, sí, miren, nos faltan 3 sesiones de clase y una sesión de presentación de proyecto. Entonces, ya es hora que el miércoles les presente el proyecto.
Obviamente el proyecto va a estar acotado y limitado pues al tiempo que ustedes tienen y pues tomando en cuenta que ustedes son personas que trabajan. Entonces bueno, es importante que los valores deseados estén en rangos de activación entre -1 y 1. Bueno, no necesariamente entre -1 y 1. Con que nosotros estemos en un rango, recuerden que la sigmoide es así, que se pueda ver un cambio, está bien. El mejor entre -1 y 1. Pero ya les voy a mostrar a partir de la próxima clase cuando les hable los datos, pues que realmente uno puede irse un poco más allá para tener una buena mapeo de los datos en un rango pequeño por la función sigmoide. La función de activación es importante. Bueno, para mejorar el entrenamiento de algoritmos deben ser procesados. Evitar que sea la entrada 0 o cercana a 0, debido a que la regla delta depende de ella. ¿Se acuerdan de los vías, no? Entonces, también nosotros no queremos que la entrada sea 0, porque recuerden que dependemos enteramente del vías. En ciertos casos las entradas pueden hacer que los pesos solo aumentan o disminuyen, cuando no se puede encontrar una solución. O sea que divergen. Esto es cuando tenemos entradas correlacionadas. ¿Qué quiere decir una entrada correlacionada? Entonces usted tenía, digamos, los datos de la temperatura de hoy, ¿sí? Y bueno, tiene día 1, día 2, día 3. Y por acá puso la temperatura al cuadrado. Temperatura al cuadrado. Entonces acá tiene 10, acá tiene 100 y acá tiene 20, entonces tiene 400. ¿Qué pasa con esas dos columnas? Están correlacionadas y eso produce que la red, las divergencias empiecen a irse de un lado para otro, ¿sí? Entonces tenemos que evitar cosas correlacionadas. A mí me basta solo con la temperatura, ¿sí? En la entrada. No necesito la temperatura del cuadrado. Entonces, eso es uno de los mayores problemas que hay cuando uno trabaja con esto, que a la gente a veces se le olvida hacer ese análisis. Y no, hay que hacerlo. Lo bueno es que contamos con las herramientas para hacerlo, ¿sí? Hace unos años tocaba implementarlo. Pero no, ya hoy en día tenemos herramientas súper eficientes que hacen esto. En Python, en Java, en general. Yo utilizo Python es principalmente como por la facilidad, pero también hay unas librerías de Machine Learning muy buenas para Java, para Ruby, C++, entre otros, ¿sí? C# hay otra también muy buena, en fin. Entonces, bueno, cuando ustedes tienen esto, pues claro, obvio, la columna de temperatura al cuadrado se escribe en términos de temperatura. Entonces la correlación entre estas dos pues, va a ser 1. O cuando son relaciones de suma L5 o algo así, tenemos que eliminar eso. Y muchas veces en la industria, ustedes van a encontrar datasets así. Entonces, digamos, esta es la edad del usuario en años. Y luego tiene la edad en meses. ¿Sí? Entonces, tiene 10 años, por acá le aparece 120 meses. Es como que, ajá. Sí, bueno, ¿y yo para qué eso? Pero pues no va a llamarse edad, sino dato 1 y dato 2. Así vienen esos datasets que vienen cuando usted tiene problemas por fuera. Eso es, usted, son las peores pesadillas que usted puede imaginar. Hay cosas que vienen así. Me acuerdo de un dato de este estilo que venía, nosotros estábamos trabajando para, ya me acuerdo, un sistema de predicción de compras. O sea, que de acuerdo a lo que compre el usuario, recomendarle que puede comprar. Eso se puede hacer con una red neuronal. Entonces, tenemos acá el valor total, ¿cierto? Listo, muy bien, lo que costó el valor total. Y por acá teníamos el subtotal y el IVA. No, pues, si nosotros no quitamos estas dos columnas, es que son esas dos, pues obviamente va a producir un problema de entrenamiento. O sea, las técnicas no son mágicas, ustedes tienen que ayudarles. Por eso es que vemos un capítulo de procesamiento de datos aquí. Bueno, en otros casos, puede usar sin estar con el error y nos quedemos en óptimo local. Lo que pasa es que como la función del error es una función, pongámosla en dos dimensiones, es una función así, hay una por acá una subida y por acá hay una bajada, donde el error es casi cero. Entonces muchas veces nos quedamos acá, ¿sí? Y no podemos salir para encontrar el verdadero óptimo. Esto se le llama un óptimo local. O sea, ¿encontraste una solución buena? Sí, pero no la mejor. Entonces, por eso es importante procesar las entradas. A veces las entradas en qué, no, eso no se pudo salir de ahí. Y la red neuronal se quedó aquí. ¿Es una buena solución? Sí. Tuvimos una precisión aquí, tuvimos un recall aquí, digamos un F1 score del 85% acá. Pero acá podemos tener uno de 96%. ¿Sí? Entonces, complejo. Bien, las estrategias de correlación, básicamente les voy a mostrar un primer adelanto de lo que es básicamente el tema que viene. Entonces,
Para tratar este problema se normalizan las entradas, se elimina la medida de los datos para que no sean estrictamente positivos o negativos. Se ajusta cada una de las entradas para que estén entre -1 y 1. Entonces tenemos dos cosas. La de correlación, que es que las covarianzas de las entradas sean similares. O sea, básicamente, si usted tiene un conjunto de datos así, tiene unos datos aquí acumulados y por acá tiene uno lejano, pues bueno, si yo normalizo esto normalmente, si normalizo esto, pues voy a tener aquí unos datos entre 0 y 1 y por acá. Esto va a ser 1, digamos que esto sea entre 0 y 0.1. Uy, pues tengo un poco de datos aquí apeñuscados y eso no es bueno tampoco. Entonces por eso se recolacionan. Y ecualización es la normalización. O sea que la normalización normal, que es de ir por el máximo, no es la mejor. Miren, aquí está. Eliminar la media y la de correlación y finalmente la ecualización. Eliminamos la media de correlación y ecualización. Todos los datos ya nos quedan bien y la red neuronal es capaz de diferenciar. O sea, la red neuronal hay que ayudar. Lo bueno es que yo no voy a implementar eso. Eso es con una cosa que se llama. Esto es bajo una distribución normal. Eso pues, ¿se acuerdan de probabilidad estadística? Eso se hace bajo. O sea, la de correlación se hace. Perdón, la eliminación de la covarianza se hace bajo una distribución normal. Y bueno, no es el objetivo. La idea es transformar una distribución normal con media. Bueno, aquí sería la media 0 y varianza alfa. A que las varianzas de los objetos nos queden de la misma manera, o sea, que la distancia sea la misma. Eso se hace con una transformación de una distribución, pero obviamente no vamos a hacer eso, ¿sí? Bien, y voy con lo último, antes del descanso. ¿Cuántas capas debe tener un MLP? Depende. Por experiencia, muchas veces los ingenieros de Machine Learning pues ya saben más o menos de acuerdo al problema, de acuerdo a su experiencia. Sin embargo, nosotros podemos tener ciertas guías, ¿sí? Entonces deben tener varias cosas. Lo primero, es normal tener 3 capas. Ya 4, 5, 6, 7, ya el computador ya empieza a llorar, porque son multiplicaciones de matrices. Aumentar capas aumenta la complejidad computacional. La relación es exponencial. No sé si se acuerdan del curso de algoritmos, si lo trataron antes. ¿Qué significa una complejidad exponencial? Tenemos complejidad exponencial y polinómica. ¿No se acuerdan de eso? ¿O sí lo recuerdo? Dependiendo de la función, pues la función exponencial crece mucho más rápido. Correcto, entonces digamos que usted con 3 capas se demoró 10 minutos. Ok. Si fuera polinomial, digamos que con 4 capas serían 20. Una relación por 2. Normal. Pero si es exponencial, resulta que ya acá con 4 minutos ya les puede demorar ya se les puede demorar, por ejemplo, 350 minutos. Y con 5 ya se demora 10.656 minutos. Y si va para 6, es mayor que su expectativa de vida, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí una crucecita. O sea, es mayor que su expectativa de vida, ¿sí? Entonces es un crecimiento así de loco. Bueno, y es más viable aumentar el tamaño de la capa oculta que agregar capas. Entonces, en el proyecto bueno, en Azure tenemos cierta capacidad, pero pues no coloqué más de 3 capas porque se les demora mucho. La velocidad de convergencia. Como les mostré, quisiera que el algoritmo terminara más rápido, ¿sí? Entonces se navega a través del gradiente descendiente para encontrar el error mínimo, ¿sí? Aquí falta mínimo. El entrenamiento da la velocidad de convergencia, entre más pequeño mejor, pero requiere más datos. Entonces, ¿qué pasa? Estas técnicas que ustedes ven, hay que darles los suficientes datos, pero hay un problema, es difícil saber cuántos datos son, ¿sí? O sea, cuántos datos, ¿sí? Entonces, ¿los datos de qué dependen? O sea, el número de cuántos datos. Primero, del número de características, ¿sí? Básicamente es el características, o sea, básicamente tiene que ver, ¿con cuántos valores hay aquí en cada fila? Si hay 10 valores, ¿cuántos serán suficientes? Pero tampoco tener un estimado es el mismo problema, ¿sí? ¿De qué depende el problema? ¿Sí? El problema tiene un rango muy amplio de valores. Estos valores, ¿qué significan? Entre otros, ¿sí? Entonces es una medida muy difícil de saber. Lo único que les puedo decir, entre más, mejor. Digamos que una medida, digamos que para 10 características, experimentalmente lo que yo he visto es que los comportamientos son muy buenos a partir de 10.000 datos, ¿sí? Más o menos. Ya digamos que con 20 características sería tener alrededor de 100.000 datos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces,
¿Por qué? Porque estos algoritmos tienen un ajuste muy fino y necesitan los suficientes ejemplos para poder aprenderse correctamente las características. O sea, si nosotros tenemos esa situación, ¿cuántos datos? Realmente depende de la experiencia. Si van a trabajar en sus tesis con algo así, traten, o sea, si van a meterse con algoritmos de Machine Learning, esto no es en general, esto no es solo redes neuronales, en Machine Learning, primero, asegúrense de tener las fuentes de los datos. Y número 2, que las fuentes de los datos tengan el suficiente número para que no vayan a tener problema con el training de los algoritmos. Porque ha pasado en este curso también he tenido la oportunidad de dárselo a la maestría en datos. Entonces, ahí hablando, dentro de la clase encontramos, por ejemplo, había alguien que quería hacer un sistema de predicción del riesgo de diabetes a partir de las características socioeconómicas de las personas. Eso había una tesis de eso. Y resulta que apenas habían 100 datos y eran 20 características. Entonces, pues, la recomendación es no te metas con eso porque no hay suficientes datos. Podrías intentar académicamente tú mirarlo, pero no comprometerse con una tesis porque la rigurosidad de la evaluación y todo eso obviamente va a tener muchos problemas de que un experto te apruebe eso, ¿sí? Sobre todo si digamos mandamos esta tesis a un estadista, que ellos son muy fuertes en Machine Learning. De hecho, tengo varios conocidos que son estadistas y ellos están trabajando Machine Learning en compañías, bien paga la vaina. ¿Pues por qué? Porque ellos son los mejores para datos, más que nosotros los ingenieros de sistemas. Entonces, bueno, en fin, si alguno de ustedes es estadista, de pronto tiene una salida laboral bastante buena. Estamos hablando de salarios en dólares y eso ya supera los 7 números mensuales. Entonces, es bien. Bueno, el valor de entrenamiento muy alto produce oscilaciones. Eso ya los había dado ya. Bueno, la función de activación. Se recomienda que, aquí viene porque no usamos la sigmoide, la otra que se utiliza es la tangente hiperbólica. Pero pues personalmente es sigmoidal. Entonces, se recomienda en las capas ocultas utilizar una función no lineal sigmoidal para garantizar un procesamiento no lineal. Asimismo, una función no lineal da más poder de clasificación de datos. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ustedes si recuerdan hay un gráfico por acá, vamos a poner las bolitas y las X. Listo, bolitas y X. Una función lineal te traza líneas, ¿vale? Te traza líneas. Pero una función no lineal, o sea que hace figuras convexas para clasificar los datos. Pero una función no lineal te las hace curvas, entonces permite tener un mejor fit. Esa es la explicación. ¿Sí? La puedes tener un mejor fit. Recuerden que la red neuronal a la larga es meter funciones para ir separando áreas de los datos. ¿Sí? Entre más capas meta, más funciones hay. Entonces, siempre utilicen una función no lineal por esa razón. Da más poder de clasificación de datos porque podemos tener áreas curvas en lugar de áreas convexas, o sea, áreas rectas. Bueno, para mejorar la precisión del algoritmo se recomienda estandarizar los datos entre distribución de media 0 y versión igual a 1. Bueno, esto no. Vamos a trabajar así. Eso lo vamos a hacer con el estándar escalar. Bueno, el objetivo, vamos a hablar de lo último antes de ir al descanso, sino que en el descanso ya quiero mostrarle la librería, ¿sí? Entonces, por eso estoy dando esto. Entonces, el objetivo de una red neuronal es generalizar, es decir, identificar patrones. Entonces, les doy el ejemplo clásico que siempre doy. Resulta que usted se aprendió de memoria la casa donde vive un familiar suyo. Y la casa es Zapote, ¿sí? Entonces, usted sabe que cuando llega por esa cuadra y ve la casa Zapote, es la casa de su familiar. Y usted la aprendió de memoria. No se aprendió ni los patrones de las ventanas, nada. Se aprendió la imagen de la casa de memoria. Y resulta que, de ahora en diciembre, les dio por pintarla verde y rojo. ¿Será que si usted se memorizó será capaz de reconocer la casa? ¿Ustedes qué piensan? Pues no la va a reconocer porque la única característica que conocía cambió. Exactamente. Y eso se llama sobreentrenamiento, es la memorización. Es uno de los riesgos que tenemos con las redes neuronales. En general con técnicas de Machine Learning, sea regresión, regresión no, sea máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, naive Bayes, entre otras. Y el sobreentrenamiento trae como consecuencia que el error de los datos de entrenamiento sea pequeño y el de prueba sea grande, o más bien los generales, ¿sí? Los del mundo. Entonces tenemos, aquí está, antes de entrar al otro.
Entonces, ¿qué pasa? Usted debe encontrar un punto de parada, ¿sí? Un punto de parada por acá. Entonces, bueno, aquí dibujo la cosita. Entonces, bueno, básicamente este es como el punto que yo haría de parar. ¿Por qué? El error azul es el error de entrenamiento y el error rojo es el error general, o sea, el error de todos los datos que existen. Entonces, la red neuronal, pues con los datos de entrenamiento hace básicamente esto. O sea, baja y pues ya trata de tirarlos a cero, pero llega un punto en que se los memoriza. Entonces, también debemos tener criterios de parada. Entonces, tenemos regularización por parada temprana, que eso lo tienen ya los algoritmos. Delimitación de magnitud de paso, que es básicamente un ajuste al cálculo del error. ¿Sí? O sea, como, bueno, yo voy a disminuir arbitrariamente el error. Esto no los hace secanear, porque esto tiene una estadística detrás. Y regularización por parada temprana, que es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a coger los datos, tenemos nuestro dataset, y vamos a coger usualmente 80% para training, 20% para pruebas. Esa es la estándar. Sin embargo, si usted tiene muchísimos datos, puede darse este lujo. 90%, 10%. Esa también es una medida. Tenemos muchos datos. ¿Sí? Cuando yo sé, estoy como sobrado de datos, hagamos eso. Y si están mal de datos, pueden utilizar un 60-40. ¿Sí? Bien, pero pues esto tiene el riesgo de que no aprenda lo suficiente. Lo bueno es que esa partición de datos no lo da. ¿Sí? Entonces, esa es una. Tenemos dos conjuntos de entrenamiento y otro de... tenemos uno de entrenamiento y otro de... Este es del training y este es de pruebas. Training y pruebas. Ahora, internamente también podemos hacer otra subdivisión y tener unos que llaman de validación. Los de validación es que yo entreno con este sector de acá y con estos calculo el error. Es decir, no estoy calculando los errores con los datos que yo estoy utilizando para entrenar. Entonces, esto es lo que internamente también se puede hacer. Eso es lo que les voy a mostrar pues en el uso de las librerías. ¿Sí? Bueno, y finalmente, creo que esta diapositiva estaba un poco desubicada, es cómo calculamos el número de neuronas. Yo les doy dos teoremas, ¿sí? Pero esto es un punto de partida. Recuerden que las neuronas neurales son soluciones ad hoc, dependen de la situación, son, digamos, uno ya aprende muchos por la experiencia, de pronto viendo trabajos de otros, etc. Entonces, para seleccionar el número de neuronas de la capa oculta, para una entrada de n parámetros se puede generar que la primera capa tenga n neuronas, la segunda n medios, la tercera n tercios y así de acuerdo al problema de Hatch. Entonces, usted tiene 20 características. Entonces, haga la primera capa de 20, la segunda de 10 y la tercera de 5. Bueno, si tiene una cuarta, pues haga la de 2 o de 3. Bien, y si va a utilizar Kolmogorov, en caso de Kolmogorov, Hatch yo lo recomiendo cuando usted tiene muchos datos. Entonces, pues que quede la posibilidad de que cambie. Y la de Kolmogorov la puede utilizar cuando no tenga muchos datos. Entonces, ¿cómo sería? Entonces tiene 2n-1. La primera es de 20, pero la segunda es 2n-1, que sería 39. Y aquí vendría una de 10. Pero esta, mucho mayor tiempo de entrenamiento. Esas son las dos básicas que hay. Ahora, que yo utilizo tantas y me funciona bien, sí, está bien. Esto es solamente un punto de partida. En los papers que escribieron ellos justifican de acuerdo al tema del gradiente descendiente, que como darle las suficientes operaciones para que se ajuste y trate de buscar ese error mínimo en esa función n-dimensional. Pero esto es un buen punto de partida y lo hemos usado y ha salido bastante bien. A veces uno puede decir, bueno, no necesariamente 10 la segunda, aquí podría usar 5, ¿sí? n cuartos, y funciona bastante bien. Sino que el tema de las redes neuronales, y eso en el curso que yo les mostré, lo primero que dice el profe, que él es una persona, él se llama, soy malo con los nombres, él se llama, Andrew Ng. Andrew es pues una persona pues bastante reconocida. Él es un profesor de la Universidad de Stanford y trabaja en este proyecto que se llama eLearning Aid. Él es una autoridad mundial en este tema y él lo dice al principio. Lo malo de esto es que pues son soluciones muy ad hoc y muchas veces esto está dando bien. ¿Por qué? Pues tengo idea, pero no 100%. Son tan complejos que realmente uno tener exactamente una idea de lo que está pasando
con detalle es muy difícil, pero uno tiene una idea general y de lo que puede hacer para resolver el problema. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo va la cosa? ¿Logré capturarlos o logré aburrirlos más? Mucho más. Yo tengo una pregunta sobre los Sí. datasets. Sí. En la cantidad que se ha visto aquí en proporciones, ahorita mencionaba que dependiendo de las características había unos números ideales. Uh-huh. ¿Qué pasa si uno tiene solo 7 características pero puede tener un dataset de 4 millones? No, pues está sobrado. O sea, no, es muy bueno. Es muy bueno. Un dataset excelente. ¿Cómo puede uno comprobar la calidad de ese dataset? Bueno, el primero sería ver las correlaciones. Eso lo vamos a hacer en procesamiento de datos, ya a partir de la próxima clase. Vamos a analizar las correlaciones y analizar el balanceo del dataset. Por ejemplo, si usted tiene 7 millones y resulta que tiene 6.900.000 de clase 0 y tiene 100.000 de clase 1, ahí sí tenemos un problema grave. O por ejemplo, de las 7 columnas, 4 son correlacionadas. Eso también es otro problema. Pero la cantidad de datos tiene muy buena pinta. No sé si es el problema que tú de pronto quieres enfrentar en la tesis. Sí está relacionado, Uh-huh. pero creo que el dataset tocó generarlo porque no había uno que fuera preexistente. Pero yo sí quiero abordar ese tema y verlo con más detalle. No, entonces las técnicas que vas a ver a partir del miércoles te van a servir mucho para mirar la calidad de ese dataset. Porque si hay muchas correlaciones o dependencias entre las diferentes filas y columnas, pues no hay red neuronal que te pueda entrenar bien eso. Bueno, si gustan, pues son las 7. Entonces nos veríamos a las 7:25. Coman alguito y ya entramos a implementación. Ya terminé toda esta teoría que quería acabar para entrar al tema de la librería. Ya van a verlo, ya se va a poner esto bueno a partir de ahora. Entonces, tomen ese descansito y nos vemos entonces. Buen provecho con lo que vayan a comer. Gracias. Listo.